A ver, hablan de estos conceptos, qué es metafísica, qué es ontología, qué es lo que se supone que estudian. Que eran los precursores de las ciencias oficiales que se supone que están viendo ahorita. Metafísica, por su mismo nombre lo dice, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de la física, química, biología, pues explicado desde la parte lógica, por lo que se entendía. Y la ontología, pues es cuestionar lo que existe o no existe. Como esta parte de, a ver, si lo veo, existe, si no lo veo, no existe, y nada más se queda como concepto. Y la epistemología ya es una cuestión de qué significa, qué aspectos o de dónde surge, y cuestiones de pensamiento crítico. A ver, para ustedes, ¿qué es pensamiento crítico? ¿A qué les suena? ¿Con qué se come? ¿Va a contar y no va a contar? Es pregunta para que la contesten la reflexión. Pensamiento crítico. Como tener una crisis de necesidad, tener varias cosas. Pensamiento crítico es cuestionar todo lo que te están presentando como información. Si es cierto o no, de dónde surge, por qué se presenta. Por ejemplo, el pensamiento crítico, un ejemplo que les doy, sería esta cuestión de lo que están poniendo ahorita de animal, el deseo. No es que los entienda mal, es la forma en la que yo lo explico, también cómo me van a entender. Si yo no soy claro con lo que digo, cómo lo presento y cómo manejo la información, estoy dando por entendido que alguien más me va a entender. También tiene que ver esa diferencia de comunicación. ¿Sí han visto esas imágenes de que malentendieron los deseos? A ver, ¿quién me puede describir alguna o alguna imagen que dice, es que me entendió mal? ¿Vale? ¿Qué dice la imagen? Bueno, platícala completa, pero ahí va el ejemplo. No sé, no me acuerdo. Era un pato, le dieron un pollón. Que quería que le diera un pollón. Bueno, la cuestión del pensamiento crítico sería esta parte de decir, ¿qué entiendes con esa palabra sin darle doble sentido? La parte literal de la palabra. Un pollo grande. Por lógica, eso sería la cuestión real. En el doble sentido, no entraría la cuestión del pensamiento crítico, porque no es la parte objetiva del pensamiento. La parte del pensamiento crítico es lo que realmente está diciendo literalmente. Por decir, yo vi una que decía que no malinterpretó más mi deseo, que estaba una imagen de Mia Khalifa entregándole un montón de paja a una persona. Y dices tú, bueno, pues ¿qué le estás pidiendo? Entre esa parte de la parte crítica. Tú lo entiendes porque conoces más del contexto, pero si alguien que no entiende toda la palabra, todo lo que significa, lo va a tomar como una cuestión literal. La persona y un paquete de paja. O sea, esa es la cuestión de los encuentros. Entonces les digo, no es que se malinterprete el deseo, es que depende de quién se lo digas o cómo se lo digas. Igual en este tipo de información. Cuando se presentan noticias, cuando se presentan datos, si nosotros no cuestionamos qué es lo que nos están presentando, no estamos ejerciendo un pensamiento crítico. Y esta es la cuestión de la epistemología. ¿De dónde surge? ¿Por qué surge? ¿Y de qué fuentes viene? Incluso en lo de los memes, a ver, ¿de dónde surge ese tipo de imágenes? ¿Qué es lo que representan? A ver, ¿ustedes les tocaron las primeras imágenes de los memes? ¿O ya no lo entienden? ¿Cuáles fueron las imágenes que les tocaron a ustedes? No, ¿no les enseñas? 24. ¿Por qué? 19. ¿Y el problema 24 cuál es? ¿Sabes 4 años? Se están fijando ahorita si es algo donde llega una mirada.
A ver, ¿qué imágenes recuerdan ustedes como un concepto de meme o de palabra meme? En el film. ¿Vale? En el film. Es más reciente, pero por decir que tú te acuerdas de más joven, por decir, cuando estabas en la primaria. Los dinosaurios que actuaban. Ok, a ver, ¿algún otro? Bueno, noticias en ese sentido. Por decir, tu fuente favorita de información. ¿Cuál es tu fuente favorita de información? El TikTok. Ok, ahí entra la cuestión del pensamiento crítico. Ustedes lo ven en TikTok y lo toman como una literalidad. Ya lo vi ahí, significa que es cierto, por algo lo están poniendo ahí. Puede que sea una información de mentiras. Eso se supone que por eso se promueve esta cuestión del pensamiento crítico, de verificar si es cierto. Porque creen que les digo, a ver, si veo una información, revísenla en Google, en algún dato, para comprobar si es cierto. Digo, ahorita ya no se usa tanto Google, ahorita es... ¿Vale? ¿Te cae gordo? ¿Por qué? Que te tiene envidia. Porque tú tienes que actuar en natural. No sé por eso si pasa, si tienen el cabello chino, lo quieren tener lacio, los que lo tienen lacio, lo quieren tener chino. Los que son pobres quieren tener dinero, los que quieren tener... Bueno, no conocí a ningún rico que quiere ser pobre. Algunos que tienen sueños libertarios, pero su pensamiento crítico no aplica. Pero bueno. De repente está muy seria, se sale de clase en historia y de repente anda muy risueña. No, sí, es que no ha llegado con quien se sale a platicar. No, pero los estamos los dos, que siempre se salen. Las dos caras. Curiosamente no veo los que más se salen que los que se quedan dormidos. Digo, no, de ahí no hace diferencia en su calificación con los demás. Pero bueno, a ver, entonces, ¿qué entendemos que supone que parte de la epistemología? Cuestión de los conceptos, su origen, de dónde surge la información, la importancia es que se valide. Hemos visto que era la cuestión de la axiología, los valores, qué tipo de valores existen, cómo son, que la vez pasada nos dijeron los valores, en que la compañera nos dijo algunos, que los habían mencionado. ¿Se acuerdan cuáles eran esos valores? Valores morales, ¿sí los habían dicho? Honestidad, empatía. Que acuérdense, como les dije, todos estos conceptos de ciencias sociales tienen que ver con cuestiones de ciencias ya exactas. Habíamos dicho que la metafísica era toda la cuestión de las ciencias de física, química, biología. La cuestión de la epistemología es la validación, lo que ahora conocemos como método científico. Pero vamos a ver por delante. La cuestión de la axiología es hacia la parte de la rama del derecho. Ahí está un cuadrito de ejemplos, que ya lo hemos visto. Que luego que no lo repaso como usted así, se les olvida. No. ¿Manda? Yo todavía también traigo sueño, pero bueno, ya me hice un café bien cargado con eso, más o menos te compensa. ¿No qué?
que no estás joven, tu tolerancia a la cafeína todavía es alta. No. Oye, entonces ya la traes de fábrica. Son cuestiones biológicas, hay gente que es más tolerante a ciertas cuestiones o sustancias. Por eso hay gente que también se vuelve adicta muy fácil y hay gente que no. No te cae, no te hace. ¿O por qué? Porque no me hace. Por eso tienes una alta tolerancia a la cafeína. Aparte también, depende de qué efecto estés buscando en la cafeína. Si piensas que vas a tener ese efecto de que te vas a poner súper despierta, no es así. La cafeína lo único que hace es que estés más alerta. No te va a quitar la sensación de sueño. Esa parte de que te quite el sueño, no. Vas a batallar para dormirte, no te vas a dormir tan fácil y vas a estar más alerta. Mucha gente que dice es que batalla para dormir porque tomó mucho café en el día, aparte tiene problemas de insomnio, se suman ambas cosas, no es una sola cuestión. Pero digo, si te la vas en esa idea de que el café va a funcionar de esa manera biológicamente y no funciona así, es porque tienes una alta tolerancia a la cafeína. Como les digo, también va ese ejemplo de las cuestiones de, ya lo verán en las cuestiones de cuando vean lo de biología, la tolerancia que tienen las personas a cierto tipo de sustancias. Pues les digo, hay gente que se vuelve, digamos, más rápido que otros. Y hay sustancias que son más adictivas que otras. Bueno, en ese mismo, la cuestión de la lógica tiene que ver con la cuestión del pensamiento crítico. Debo de resolver cosas por lógica, debo de tener las cuestiones que se me presenten de la manera más adecuada posible. Como les digo, los ejemplos de los exámenes. Si me hacen una pregunta, ¿qué es lo que debo de hacer si no conozco bien o no conozco a fondo el tema? Ya les he puesto exámenes. ¿Qué les he dicho que debemos de hacer con las preguntas de opción múltiple? La más lógica. La más lógica, la que suene más relacionada a lo que está preguntando. Descartar aquellos tipos de respuestas que no tengan que ver con el tema. Regularmente a veces algunos van secuenciadas a esa sección. Debo de manejarme de la manera más ordenada posible a la hora de trabajar con la lógica. Como les digo, si trabajamos en lógica, ahí está el ejemplo del meme que les digo ahorita de lo del genio. No malentienden mal el deseo, no es que se me entienda mal el deseo, sino es cómo lo planteo y cómo lo estoy formulando, si estoy hablando en un lenguaje muy coloquial o si estoy hablando en un lenguaje estructurado. A ver, en esa lógica, ¿qué tanto saben de cuestiones de historia? ¿Tienen que importar? ¿Ellos dónde van? No sé si me estoy de ver muy bien solo. A ver, me dabas el ejemplo del chavo que pidió, estaba con un pollo grandote. ¿Qué otro de esos ejemplos han visto? ¿Alguien que se acuerde de algún otro? A ver, está el celular, ahí lo tienen, pueden buscar los memes ahorita. Los bajos de 18. ¿Mande? Dos bajos de 18. ¿Cómo se? Son los posibles, dos bajos. Uh-huh. Pero el genio pone dos chaparritos de 18. ¿Qué tendrá que ver con eso? La cuestión de la lógica, como les digo. Yo pido algo, no soy específico, caigo en esa cuestión de que la gente entienda mal el deseo. O lo que estoy pidiendo. A ver, ¿qué otro ejemplo se les ocurre en esa cuestión de la lógica? Ahí dice el propósito, nos ayuda a analizar y construir argumentos sólidos, asegurando que a partir de las premisas dadas se llegue a conclusiones válidas y consistentes. Pido algo, ¿cómo lo estoy pidiendo? Lo que me están otorgando. ¿Es una premisa válida? ¿Es una conclusión válida? Y es consistente a lo que estoy pidiendo. Por decir, está el ejemplo de la otra imagen que dice
el genio malinterpretó mi deseo y estoy amarrado en un cuarto con dos perros. O dos perros. Volvemos a esa parte de la lógica. A ver, ¿cuál es la premisa? Quiero estar encerrado en un cuarto con dos perros. Se llega a una conclusión válida. Te dejan encerrado en un cuarto con dos perros. ¿Es lógico o no? Entonces, en esta cuestión, aplica esta situación. Sí entra en la parte de la risa, pero si nos vamos a una cuestión lógica, pues ya es como que, bueno, pues es que también, ¿qué estás pidiendo? Fueras más específico, me gustaría estar encerrado en un cuarto con dos mujeres de estas características. Tienes que ser más específico cuando pides este tipo de cosas. De hecho, la alegoría del genio ya es muy vieja y entra en esa cuestión de que uno como ser humano no tiene lógica cuando pide las cosas y tiene que ver con esta cuestión. No sé qué tanto conocen de historia, pero la historia de los genios entra en esta parte, de que el genio siempre va a cambiar lo que tú le estás pidiendo y te lo va a cumplir, pero a cambio de otro tipo de cosas. Por decir, si tú pidieras, es que yo quiero ser millonario, bueno, ¿cuál es la manera más lógica que funcionaría eso? Pues que se mueran tus familiares para que te den todo a ti. Esa es la cuestión de la lógica de los deseos, pero aplicado a lo de ahorita es malinterpretando las cosas. Siempre se ha manejado que en la cuestión de historia el uso de la alegoría del genio tiene que ver con esa cuestión de cómo pides las cosas. O sea, sí lo puedes obtener, pero a veces cómo lo vas a obtener no va a ser de la manera adecuada. Sigue aplicando esa misma lógica. Entonces digo, muchos memes que ven ustedes ahorita no son nuevos, están aplicados de diferentes maneras, pero tienen que ver con esa cuestión de la lógica. ¿Va? ¿Dudas hasta ahí? A ver, entonces, ¿qué dijimos que era la cuestión de la metafísica? Explica lo que sucede. La ontología. Tú, de perdido en honor a eso, ¿sí? Pues ya lo hemos visto desde la clase pasada y hemos hablado de tiempo hace 15 días. Ontología es lo que es dentista, ¿no? Metafísica, cuestionar lo que existe, nuestra realidad. La explicación, pero luego se convierte en ciencia. Esencia de la existencia, la ontología. ¿Qué es lo que realmente existe? Si lo veo, existe, lo tengo que observar. Entonces, la parte del estudio. Epistemología, conocimientos, origen, validez, límites. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Que luego evoluciona la cuestión del método científico. Axiología, valores, morales, ética y estéticos, cuestiones de derecho. ¿En qué se divide eso? En la parte de la lógica, que todo se centra por la cuestión de la lógica. Ahí lo explicamos. ¿Cómo debo de trabajar la lógica? Argumentos que sean válidos o inválidos. Como les decía, si su fuente es TikTok, tengo que cuestionarlo, tengo que verificar que esa información sea correcta. No es voy, busco la información, lo primero que me encuentre, con eso me quedo, no verifico que sea correcto. ¿Cuántas veces les he dicho aquí? Si tienen duda de algo que estoy preguntando, chequen en San Google. ¿Qué otra herramienta les he dicho que utilicen para trabajar este tipo de cuestiones? Gracias. Ok. ¿Dónde tienen IAS a la mano? ¿Cómo se llama la IA que tienes en WhatsApp? Meta. Es la misma de Instagram y es la misma de Facebook. Depende. Obviamente, dependiendo de la plataforma en la que te preguntes, va a cambiar. ¿Por qué? Dependiendo de tus preferencias. No sé. Desconozco. Puede ser. Ok. Tengo que enseñarle a identificar falacias, qué es cierto y qué no. A ver, ¿qué es la palabra falacia? Ajá, nada más que dicho de manera más rimomada.
pregunta de examen, ¿cómo la pudiese implantar? Esta palabra. Tiene los celulares, úsenlos, ingratos. Me hace sentir como cuando me decían a mí, ve a la biblioteca y yo, ¿para qué? Mejor me espero que me explique el maestro. Ustedes traen una biblioteca ahí en las manos, pues que denle uso a esa lógica. A ver, si yo les pido que fomenten la lógica, aquí dice, cuestionen, analicen y reconstruyan argumentos de manera lógica y fundamentada. A ver, argumentos de manera lógica y fundamentada para cuestionar falacias. ¿A quién de aquí, sobre todo a las mujeres, le encanta manifestar? Ahora me van a decir que nadie manifiesta para que les pasen cosas bonitas, ni pide al universo para que les cumplan cosas, ni para que les vaya bien, ni para que les toque un novio guapo con que las trate bien. Vaya, dígalo. No lo digas con vergüenza. Ella tiene cara que sí. Ahí está, bueno. A ver, ¿de dónde surge esa cuestión de la manifestación? ¿Has verificado, alguien, de dónde surge esa cuestión de manifiesta cosas para que el universo te las cumpla? ¿Qué origen tiene? ¿De dónde surge? ¿Por qué ahora se ha vuelto de nuevo como que medio popular? Pues no es paletero, pero no creo que Cami y su padre están checando esto. Si lo checan también puede ser, pero no tienen cara de que, déjame me pongo a manifestar. Tienen cara de que, mejor lo voy a jugar Free Fire. Entonces, ahí vamos por esta lógica del desarrollo. Ahí les puedo preguntar de ese tipo de temas. A lo mejor ustedes no es que me respondan en ese sentido. Entonces, con confianza. ¿Dónde? Porque, a ver, argumenten eso, los fundamentos. Lo utilizan también bastante en redes sociales. ¿Qué ponen cuando ven una historia y no la entienden bien en Instagram o en TikTok? ¿Qué es lo que regularmente ponen en los comentarios para pedir información? No, me fuiste muchos años atrás. Déjamelo a mí, era todo. Cuidado, entonces deja esto de inbox. Exactamente. Si estás pidiendo contexto, estás trabajando en la lógica, estás cuestionando de dónde surge esa fuente, estás pidiendo analizar la información. Pues les digo, todo eso lo hacen ustedes, nada más que como lo tienen tan automatizado, no se lo cuestionan de esta manera. Pero tiene que ver con esta parte de desarrollar el razonamiento, ver si es válido lo que me están diciendo, o es una falacia, no tiene un fundamento. ¿Va? Pues les digo, todo lo que hacen ya tiene un precedente, nada más que a veces no estamos acostumbrados a verlo, ya lo hacemos muy bien automático. Por decir, esta parte de que preguntar el contexto que dices de que a veces es peligroso porque puede dar pie a que te den un albur, pero volvemos a lo mismo, entra en esta parte de la lógica de, ok, ¿qué voy a preguntar? ¿Qué tengo que poner? ¿Qué regularmente ponen cuando digo contexto y no quiero que me contesten con un albur? Hay una frase que ponen ahí, incluso hasta le agregaron una de imagen del Doctor Strange, es un hechizo simple pero efectivo. ¿Qué es lo que ponen cuando quieren que los alburen? No se actualizó usted, no diría. Pues es el trabajo. Alumnos tengo que estar en todo lo que ponen. A ver, di la palabra.
¿qué es lo que te ponen cuando preguntas contexto nada más? Dilo. Pues sí, estamos en clase, sigue siendo una parte educativa. Sí, ¿qué es lo que te ponen regularmente? Ok, ¿qué es lo que regularmente pones cuando le quieres que pongan eso? Contexto y no me la comas en pretexto. O sea, algo sencillo, pero tiene que ver con esta lógica de, a ver, ya desarrollé el razonamiento que si pongo nada más la palabra contexto, se lo tiene que me contesten de esa manera, entonces pongo algo más sencillo, como para que no me respondan así. Lógica de razonamiento, cuestiono, analizo, están los argumentos, ya lo trabajo. Mis habilidades críticas para evaluar, ya entiendo que si me pregunto así, va a ser de esa manera. Les quería poner el ejemplo de lo de manifestar y desarrollo, pero pues, no estaban tan susceptibles de compartir información. A ver, ontología, ya aparte de la lógica. Explorar la naturaleza, por qué existe. Bien, pasos similares a la cuestión del método científico. La pregunta central, ¿qué es ser? Estudiar la naturaleza y la existencia, comprensión profunda del referido. Me cuestiono qué es, por qué existe y cómo existe. Si lo veo, lo huelo, lo escucho, está ahí, ¿qué le da ese sustento? Como les digo, estas eran las partes básicas de ir investigando por qué sucedían las cosas en el entorno. Ahorita ya se conoce como una ciencia y ya no se maneja, pero esta es la base principal. Y se encargaba, y bueno, se puede decir que todavía se encarga con asuntos que no están muy exploradas, de cómo constituyen las cosas, cómo se creía que estaban constituidos los seres humanos. Les daba el concepto de qué era lo que se creía antes. A ver, el ser humano, ¿qué era? Bueno, era, estaba formada por elementos. ¿Qué elementos estaban formados? Los elementos básicos de las cuestiones de tierra, agua, fuego, aire, y el quinto elemento se supone que era el ser humano. ¿Ok? Explicaciones básicas para cosas que no eran tan comprensibles, y ahora le damos una explicación un poco más compleja. Permite comprender la realidad más allá de lo físico y lo tangible. ¿Por qué no puedo dar? ¿Qué es el alma? Bueno, si existe el ser humano. ¿Te acuerdas que les daba el ejemplo de cuánto se supone que debería de pesar el alma? ¿Cuánto era lo que se supone que debía de pesar? Y luego que les dije que era la explicación de esa parte. Yo creo que no empezamos precisamente porque cuando nacimos, Pero, ¿qué explicación les daba de eso? Se cree. Se tiene entendido que es el alma desde hace mucho tiempo, pero luego está la explicación. Más allá de la cuestión ontológica, que les dije que era. Se vacían los pulmones, se sale todo el aire del oxígeno que traes en ese momento, por eso los suspiros. Por eso son los gramos que se pierden. Era peso del oxígeno. Acuérdense que todos los elementos de la tabla periódica tienen un peso y un valor. ¿Okay? No es lo mismo que te peses con los pulmones inflados a que te peses sin aire en los pulmones. Varía poco a la hora de empezar. El experimento que pueden hacer en su casa. Toda esta cuestión de la ontología, como les digo, entre no hay una explicación todavía científica, puede caer en la rama de la ontología. Regularmente la mayoría de las cosas hoy día tienen una explicación científica. La mayoría, hay cosas que no, por lo tanto todas siguen considerando en ontología. O por decir esta cuestión de qué realidad, que no, la cuestión de los sueños, qué es un sueño, porque a ver, de la ontología entre esta parte de los sueños lúcidos. ¿Los han escuchado este concepto? ¿Qué se supone que son los sueños lúcidos? Los que sí lo han escuchado. Que pueda manipular el sueño. Tiene que ver con esta cuestión de la sensación de control. ¿Qué explicación científica hay de eso?
tiene que ver con las fases del sueño. No está totalmente explicado, pero ya va por ese lado de poder leer la descripción, como no está completamente explicado, entre las cuestiones de la ontología, de cuestionar esta situación de la realidad, entre las cuestiones de la metafísica, porque todavía no tiene una explicación completa. Cuando no llega todavía al punto o de rigor científico, que en estas explicaciones de la filosofía. Ok, esto ya más es para que ustedes lo reflexionen o lo estudien a la hora de plantear las preguntas para el examen. Textos clásicos, ¿qué es ser? No se vayan a textos clásicos. Trabajen en información con las guías o en Google de ¿qué es ontología? Explícame qué conceptos parten de la ontología. Dame ejemplos de ontología. Parte de lo que yo les estoy explicando aquí lo pueden ir cuestionando de esa manera. Relación con la experiencia personal sobre cómo estos conceptos se manifiestan en la vida cotidiana. Todos los ejemplos que les doy. Cuestiones de realidad, les daba el ejemplo de la manifestación, que de dónde surge esa cuestión, tiene que ver con creencias esotéricas, de esta cuestión de yo me mentalizo en algo, como lo es la programación neurolingüística, de me mentalizo tanto en algo que provoco que suceda, pero tengo que entrar en acción para que se ejerza. Yo quiero tener un muy buen trabajo, pero no me quedo sentado esperando a que se dé. Mando solicitudes, me quedo buscando trabajo, me meto a páginas de información, a ver. ¿Cómo buscan trabajo ustedes? Por Facebook. ¿No conocen herramientas para postularse para trabajos formales? ¿Cuáles conocen? Son ejemplos. Aquí son ejemplos de la vida cotidiana y es como les digo, para que ustedes puedan aterrizar estos conceptos más fáciles a la hora de presentar el examen. Estoy aplicando esto. ¿Nadie conoce Indeed? Indeed, OCC, LinkedIn. Ok, Indeed es una página de internet que postula trabajo. Tú te postulas mediante internet. OCC también, pero es un poquito más profesional. Y LinkedIn es cuando tú ya tienes cierta experiencia laboral, tú te postulas ahí, o bueno, tú haces como un perfil, como si fuera un Facebook, pero contactas con gente que también tiene ese tipo de perfiles de trabajo y te pueden contactar para trabajar en alguna empresa. Es una manera más profesional de buscar trabajo que lo busques en Facebook. Igual, entra para operarios, ese tipo de cuestiones, pero es donde se podría decir, intentas buscar un trabajo un poquito mejor, por así decirlo. Digo, no significa que los de Facebook sean malos, pero es un poquito más profesional la manera de buscar el trabajo. Y ahí también te permite que a ti te manden información. Pero bueno, va en el ejemplo de lo mismo. No es como que, la cuestión de manifestar no es una cuestión de decir, nada más pido que las cosas sucedan. Tengo que ejecutar para que esa situación suceda. Ahí entra en esta cuestión. ¿Cómo evoluciona la cuestión de la manifestación? Con programación neurolingüística. Como ninguno de los dos tiene una base científica, sigue quedando en esta cuestión ontológica, o axiológica, y metafísica. Bueno, ya les di un dato para que cuando busquen trabajo tienen otra opción. Ahí se hacen su CV y su solicitud, ponen sus datos de experiencia laboral. ¿Mande? Ahí tienen. Había otras páginas, pero como les digo, es cómo busco trabajo y qué es lo que estoy buscando. Entren en esa misma situación. Bueno, quiero tener mucho dinero, pero con todo el dinero que gano, me lo gasto. Entren en una lógica de supervivencia. Es que desde ahí estás mal si te planteas de esa manera la cuestión económica. Porque digo, las cuestiones económicas no son tan complicadas, malamente nunca nos han educado para poder trabajar de manera adecuada.
Digo, lo adecuado debería ser cuando tú cobras tu dinero, desde ahí separas lo que vas a ahorrar. No es primero me gasto todo y luego veo que ahorro. No, yo la tengo un ingreso, pero cuando estoy platicando con mis compañeras de trabajo, me decían que yo a los 16 y pues ya de 39, 40, y pues mis compañeras me decían, si yo puedo hacer lo mismo, ya pago esta y Son cuestiones de lógica y organización. Digo, no se nos educa para tener una buena gestión financiera como individuos. Para empezar, no es adecuado que toda la población tenga esta educación. Bueno, vamos al siguiente punto. Estética, comprendiendo la belleza y el arte. Ok. La estética es la rama de la filosofía que estudia esta parte de las bellas artes, la belleza, la experiencia sensorial, cómo experimenta esta cuestión del arte. A ver, ¿qué ejemplos del arte hay? La música. También, que tiene que ver con el baile. Escultura, pintura, ¿qué más? Rap, que también entraría como una subrama de la música. El maquillaje, que también entra en esta parte. Maquillaje también es una forma de arte. Fuera de. No es mal rollo. El maquillaje también es una forma de arte porque tiene que ver con esta parte de resaltar rasgos físicos del individuo. La cuestión de las uñas, a ver cómo va evolucionando esa parte, cómo empezaron los arreglos de las uñas, esa parte de el arte y la belleza, la estética. ¿Cuáles uñas son estéticas? ¿Cuáles uñas no? ¿Cuáles tienen que ser llamativas? La cuestión del cabello. Pues les digo, toda la cuestión del arreglo físico del individuo también entra en esa cuestión del arte. Cómo se crea, cómo se interpreta, la relación entre la forma y la emoción. A ver, ¿qué emoción da andar física, andar arreglado? Lo mismo es la cuestión del arte, cierto tipo de música, qué emociones me provoca, de qué manera me siento estimulado en esa cuestión de música. A ver, ¿de aquí quién me gustan los corridos tumbados? No. Ok, bueno, ¿qué tipos de música les gustan? ¿Mande? ¿Lo qué? ¿Qué canta Maquiavelo? ¿Tú no? ¿Cómo qué? Es que no lo ubico. Ah. Bueno, es que no lo ubico, pero en esa cuestión de los géneros musicales también esta cuestión de la estética, que se intenta transmitir, un tipo de lírica, de métrica, de ritmo. No, sí tiene que ver, o sea, fuera de broma, esta parte de la cuestión del estado mental en el que estemos, obviamente va a haber canciones o cierto tipo de ritmos que van a ser más estimulantes. A ver, estoy triste, pero siento que no puedo desahogarme de manera correcta, me pongo a escuchar canciones todavía más tristes. Porque es como que esta manera de hacer la conexión emocional para poder desahogarme de manera adecuada. Por eso, fuera de la broma, esto de que, no sufrí lo suficiente, ¿cómo vuelvo a poner la canción? Pero tiene que ver con lograr esa conexión emocional. Puede pasar, pero también entra en esa cuestión de entender la estética de por qué son ese tipo de letras, que es lo que se intenta transmitir. A ver, ¿no te escuchas corridos tumbados? ¿Qué sensación te da cuando escuchas ese tipo de canciones? De emoción, de sí, qué chido. Me gustan lugares como el sonido.
la cuestión rítmica de la música más que la letra. Hay gente que sí. ¿Ande? Pero entra en esta cuestión de sentir que estoy viviendo o estoy experimentando lo que están diciendo ellos. Lo mismo pasa con gente que le gusta ver muchas películas. Por decir, esta parte de sentir la emoción como si estuviera inmersa en la Yo situación. cuando estoy triste, como ponerme triste y llorar, siento que voy a leer un libro triste. Pero tiene que ver con esa cuestión, porque, a ver, el autor o el que hace ese tipo de obras tiene que ver con ese valor que le da. A ver, si es un libro triste, esta parte que me genere una conexión emocional, me ayuda a darle ese valor de arte, de belleza, de experiencia sensorial. Ya generé esa conexión emocional, ahora es más fácil poner la carga en otro lado, pero tiene que ver con esa cuestión de la estética. Vamos a ese ejemplo, a ver, por decir, en las cuestiones de música o de libros, hay gente que lee cierto tipo de libros, por decir, de superación personal, los acaba de leer y en ese momento siente que todo lo puede lograr. 2 semanas después y es como que sí, la vida está bien cabrón. Pero entra en esa cuestión estética del arte, ¿qué es lo que te genera en ese momento y qué idea te da? Lo mismo pasa como dices tú con las canciones. Te puede dar esa sensación en ese momento de que andas bien alucín. Y ya después es como que vas a tu triste realidad a jalar a la fábrica. Ya no estás tan alucín. Pues es que mira, sales a los lugares y luego dices tú, ay, estos vatos ganan 2,000 por semana. Y ahorita que andan bien emocionados, el lunes no van a traer ni para el menú. Uno ve y se burla, digo. ¿Tiene más? Veamos los burlones. Pero tiene que ver con la cuestión de generar esa sensación en el individuo. ¿Cuántos de aquí les gusta? ¿O cuántos de aquí han ido a museos a realmente ver el arte porque digan, ah, qué chido? Yo de hecho soy mi padre aburrido en la vez que fui, mis papás aburrieron y me sacaron un poco de esos que yo no haya sido. Porque no estamos acostumbrados a ese tipo de arte, pero es muy común. Regularmente hay cierto tipo de arte que nos llama más la atención. De aquí nadie fue a Marco cuando vino a la exposición de Pixar. No, ya tienes como unos 10 años. Bueno, sí tenías 9. Digo, a lo mejor esa fue la que te llevaron tus papás, se aburrieron y dijeron, vamos. Es que va también esa parte. Muchos piensan de que el arte son las imágenes de las esculturas. Hay muchas manifestaciones de arte. Obviamente hay que ajustarnos a la cuestión de la estética, de qué es lo más actual. Por eso les digo el ejemplo de la música. Es lo más actual de la cuestión de lo que tenemos. ¿Qué otro ejemplo de arte tenemos más actual? Creado por personas, por inteligencia artificial, ya tienen los dibujos del estudio Ghibli que según... ¿Manda? Pues es que es una computadora, genera demasiada carga de calor, te tiene que enfriar de alguna manera. Son por los servidores. Pero bueno, a ver, ¿qué más tenemos como estética de arte actual? ¿Vale? La cuestión del maquillaje, cómo ha evolucionado la parte de la moda, entra también esa cuestión de la estética. El estilo del cine. ¿Qué tipo de películas salen hoy en día? ¿Qué tipo de contenido nos presentan en esas películas? A ver, ¿de aquí quién va al cine o todos ven Netflix en sus casas? No, el cine está más chido. ¿Vas a verlo? A ver, ¿qué tipo? No, ustedes. A ver, ¿qué tipo de películas ha visto? ¿Qué tipo de películas le gustan o ha visto actualmente? ¿Cuáles? La última salió hace como 2 años.
Sí, o sea, no te ha tocado ver nada más reciente a partir de eso. Ok, ¿qué tipo de estilo de narración tiene ese tipo de películas? ¿Es una lógica complicada? ¿Está enfocada simplemente en la diversión de quien la está viendo? ¿No es tan lógica en algunas cuestiones de las escenas? Las historias a veces ya no tienen tanta coherencia, sino simplemente entra en la cuestión de divertir. Entra en esa estética. ¿Necesitas haber visto las películas anteriores para entenderla? Sí. Un poco. Pero no es tan necesario, te puedes ahorrarlo con un buen resumen de YouTube. A ver, nos vamos a ver. También en esa estética, ¿cuántos de aquí prefieren ver resúmenes de películas que ver la película completa? Si ven una de ustedes que te la narra, se llama Franco. Tienes un Lobo, tienes a Frank, tienes a uno que se llama Mariano Rodríguez, pero entra en esa cuestión de la estética actual. A ver, ¿para qué me voy a chutar una película completa que me va a salir como a 100 pesos el boleto? O más lo que te puedas gastar ahí. Si lo puedo ver en la casa, lo puedo ver en espacio y tiempo. Entra en esta cuestión de la estética. Estoy creando un contenido artístico, incluso en la parte de los videos, y te lo estoy resumiendo de manera que a ti te sea más divertida. Volvemos a entrar a la cuestión de la belleza y el arte por la cuestión del tiempo. Estéticamente es más llamativo un video corto de 15, mínimo 8 minutos, donde me resuma una película que me llevaría 1 hora y media a ver. ¿Por qué? Porque ya estoy tan acostumbrado a esa parte del estímulo corto. Les preguntaba, ¿cuándo es lo máximo que se quedan viendo un video? ¿Cuánto te llevas a comer? Si estás scrolleando en TikTok o en las otras plataformas, ¿cuánto tiempo me consume un video? ¿O cuánto tiempo le dedico realmente a un video? ¿Más o menos? ¿Cuánto le estiman? A ver, vamos a esta cuestión de la estética y comprendiendo el arte. La mayoría de que he visto podcast, ¿no? ¿Cómo veo el podcast completo? Primero encuentro el clip en TikTok, si me llama la atención, busco el video completo. Si no, no veo. Si ya me llamó la atención, entro en esa cuestión de la estética. ¿Por qué creen que se crean esos clips cortitos? Para generar la atención y tú te vayas a ver el video completo. A veces incluso ves el clip puede estar súper llamativo, pero ya ves el podcast completo y nada más ese pedacito es lo único, exactamente. Pero en esa cuestión de la estética, yo te genero la emoción en un clip pequeño. Sigue siendo una forma de arte, porque es encontrar el clip que sea exacto, que tenga esa cuestión de valorar ahora, incluso por este caso, incluso he conocido gente que me dice, es que yo veo todo el podcast nada más para llegar a ese pedazo en específico. Me tengo que buscar spoilers para ver si me llaman la atención Toda esta cuestión de los spoilers, los resúmenes, la sinopsis, entra en esa cuestión de la estética, de yo hacer una manera más atractiva para que la gente se adentre a buscar una información completa. Porque si no, no genera esta parte de la sensibilidad de la persona. Tengo que abogar a eso a la hora de crear un contenido, más actualmente. Pues les digo, no todo el arte ahorita es pinturas, esculturas, sí entra la cuestión de la música, sí entra la cuestión del cine, sí entra la cuestión del video, incluso la cuestión del baile. Incluso las letras de la música cada vez son menos complejas porque lo que estoy buscando es la atención y generar esa emoción del individuo. Digo, yo por decir en mi caso, que das el ejemplo de los corridos tumbados, para mí yo no les entiendo nada. Si acaso el cantante original entiendo, pero cuando me tocó ver grupos que hacen los covers de esas canciones no les entiendo, siento que están berreando. Y he escuchado muchos grupos de covers y eso no les entiendo nada.
¿Qué deberían de buscar ustedes para esta parte de la estética? Cuestiones de obras de arte. A ver, como les digo, tipos de música, tipos de cine, tipos de elementos que surgen para dar esa cuestión de la estética. ¿Qué elementos hacen que sea considerado bello y significativo? Ahorita ya no nos vamos tanto por la cuestión de la belleza, sino que el contenido sea significativo. Las canciones, los videos, la cuestión del cine. Como les digo, a veces un clip llama la atención para ver toda la cuestión de la película. Ángel Antonio decía Rápido y Furioso, a ver, díganme otra película que les haya llamado la atención por una sinopsis nada más, o por un clip, o un resumen cortito. No, mira. Chicos, me quedo preguntando qué hacen en su tiempo libre aparte de nada. No, es que me da esa sensación de que no hacen más porque como que esta parte del decir, yo vi este contenido, vi esto otro, como que no hacen clic con ustedes. Digo, sé que han visto mucha información, sé que ven videos, sé que hacen más cosas, pero parece que a veces no lo logran conectar con cuestiones que les proponen. No digo, no creo que ninguno de ustedes no haya visto películas. Pero les digo un ejemplo y es como que, ¿cuál fue el último que vi? Aunque la hayan visto tal vez ayer. No sé. No, pues es que esa memoria de estudio a la hora de estudiar para los exámenes o los contenidos, les sirve, tienen que ejercitar esa parte de la memoria. ¿Qué pasa? Los está saboreando, así deberían de saborear los contenidos, el conocimiento, lo que están viendo. A ver, otra vez, aunque parezca que les estoy repitiendo las cosas una vez, puntos importantes de la cuestión filosófica, metafísica y ontología, explorar la realidad desde la parte de la metafísica para luego convertirlo en ciencia. Ontología, cuestionar la naturaleza, la existencia, qué está presente, qué no, por qué existe, qué le da sustento para el método científico, que sería ya lo epistemológico. De dónde surge, cuáles son sus límites, qué obtenemos, cómo lo validamos, qué lo confirman, qué no. La axiología, los valores morales, ética, cuestiones estéticas del arte, la belleza, fundamentando los juicios valorativos. A ver, valores morales, ¿cuánto habíamos dicho otra vez? Estoy como los niños de la primaria. A ver, díganme los números del 1 al 10. ¿Cuáles son los valores? Que nos enseñan nuestros papás, bueno, deberían. Digan. Ya hubiera buscado ahí en el teléfono valores y te aparecían los 7 valores que nos enseñan en la escuela. Por lógica. El cel no nada más es para publicar en Instagram, no nada más es para jugar videojuegos. ¿Dónde? En Instagram, en Twitter, en Threads, en lo que caiga. ¿Me quedé en 3? ¿Ustedes quedan los demás? En el celular, para ahí.
Nada más ponle cuáles son los valores morales. Ese pensamiento crítico de buscar la información, de encontrarla, de preguntarse. No sé si tenés. Ojalá. Métalo a mí. Ahí métalo. ¿Ya los encontraste? ¿Cuáles son? Léelos. Honestidad, integridad, respeto, justicia, compasión, responsabilidad, tolerancia, lealtad, humildad y amor. Nada más era que los buscara, pero por eso les digo, ahí tienen el celular. No nada más para que estén seteando aquí en clase. No, fue indirecta, antes de que empieces. O sea, ahí lo tienen, vamos a darle uso también. Yo cuando les he dicho, no estén chateando aquí, es también denle vuelta a ese sentido. Estamos hablando de ética. Ok, luego ya nos vamos a las dimensiones políticas y sociales del individuo. ¿Qué rige nuestra convivencia? Cuestiones de axiología, valores morales, cuestiones dinámicas del individuo. ¿Qué políticas tenemos? Democracia, libertad, igualdad. Apenas ¿por qué? ¿Otra vez la clase? Estos son los conceptos que vamos a ver en la cuestión de dimensiones éticas, políticas y sociales. Democracia, legalidad, legitimidad, derechos humanos y identidad, dominación cultural y globalización. Una pequeña conclusión. ¿Qué tenemos que entender de estos puntos? Partimos de axiología, nos vamos a valores morales, cuestiones democráticas y de leyes, derechos. ¿Qué fundamentos? Normas y valores que conforman la base de nuestra convivencia ciudadana, identidad colectiva, diversidad cultural y reflexión crítica. A ver, ¿qué normas y valores conforman nuestra sociedad? ¿Cómo se llama el código que tenemos que cumplir como ciudadanos? Un código civil. ¿De dónde surge ese código civil? Aquí en México hay un documento legal que lo sustenta, que hablamos en las cuestiones de epistemología. ¿De dónde surge ese código civil? En México. ¿Por qué? Hay un código civil que tiene que ver con derechos humanos a nivel mundial. Pero aquí en México, ¿qué sustenta ese código civil? Se le llama Código Civil y Penal. Aquí en México. ¿Qué lo sustenta? Lo vimos en historia. Y hubo dos aquí en México que lo sustentan. Exactamente. ¿Cómo que eso le atiné? Ah, sí me lo supe, no le atiné. Y la Constitución sustenta el Código Civil. Surge desde esta parte de tengo que establecer leyes de convivencia. Y le tengo que dar un sustento válido para que la gente lo cumpla. Porque si no, se supone que todo el mundo hiciera lo que quisiera. A ver, según nuestro Código Civil, y una frase de uno de nuestros expresidentes, Chaparrito, que se murió hace mucho, Benito Juárez. ¿Dónde termina nuestra libertad y dónde empieza la del otro? Y lo que les acabo de decir es como de qué color es el caballo blanco de Napoleón.
A ver, lógica. Volvemos a la parte lógica. Si les digo qué color es el caballo blanco de Napoleón, acá me contestó que negro. Si les digo que Benito Juárez dijo que dónde termina nuestra libertad y dónde empieza la de la otra persona, tiene que ver con lo del Código Civil. El respeto del derecho ajeno a la paz es una de las frases, pero hay otro que también sustentaba que tiene que ver con dónde empieza y dónde termina la libertad de las personas. Te estoy dando la respuesta. Por lógica. No. Tengamos un solito, por favor. Estoy cuestionando su lógica. Pregúntale a Amor. ¿Qué quieres que te pregunte? A ver, mejor tú fundamentame que ella sabes. A ver, ¿qué fue lo que vimos previamente? Ya te acabo. ¿Dónde? ¿Qué fue lo que vimos previamente? ¿De dónde se sustentan estas dimensiones políticas y sociales? Ahí está. ¿Eh? ¿De dónde me estoy inventando palabras? Si ahorita les acabo de decir y ya todas aquí cuando les mencioné. A ver, ¿de dónde dije que surgían estas cuestiones de dimensiones políticas, sociales, éticas? ¿De qué rama de la filosofía? La ética también es una parte de la rama. Habíamos visto metafísica, ontología, epistemología, axiología y lógica. ¿De cuál de esas? ¿De cuál de esas 5? Mi sabor. Todo esto surge de la axiología. Todo esto surge de la axiología. Acuérdense que les dije que la axiología evoluciona hacia la rama del derecho. Ya evolucionado se convierte en dimensiones políticas, éticas y sociales. Si hablamos de una constitución, tiene que ver con derechos, y ahí surge un código civil y penal que dicta cómo debería de actuar el ciudadano en sociedad. O sea, bien. ¿Cómo se divide ese fundamento democrático? Hay un sistema participativo, tiene que estar establecido por un diálogo constante, busca generar toma de decisiones, generar una inclusión social y es un proceso continuo. ¿Por qué? A ver, volviendo al contexto de aquí de México, ¿cuántos poderes habíamos dicho que estaba dividido aquí en México? 3. ¿Cuáles son los 3? ¿Ya dijo otro? ¿Falta uno? ¿Te faltas del presidente? Presidencial. Ejecutivo, judicial y legislativo. El ejecutivo es el presidente. ¿Okay? Si hablamos de un sistema democrático que está dividido en 3 poderes, hablamos de una cámara de senadores y diputados. ¿Cómo se le llama a ese poder aquí en México? Judicial. Ya sabemos que tiene que ver con toda la cuestión de seguridad pública, establecimiento de leyes, jueces y magistrados, que ahorita se va a hacer un mugrero de eso. Es el legislativo. Okay. Ese se encarga de otorgar voz a todos los ciudadanos y de hacernos representación. ¿Cuál era el otro entonces? El ejecutivo. Ejecutivo es el presidente, legislativo son las cámaras de diputados y senadores, y judicial son jueces, magistrados, fuerzas de seguridad pública, todo eso integra el sistema judicial. Depende de quién la proponga. Si la propone el sistema judicial, tiene que aprobarla luego el presidente, que sería el ejecutivo,
y luego pasa al poder legislativo. Tiene que ser aprobada por los tres. Uno la propone y los otros dos dicen sí o sí no. Pero ¿quién tiene el mayor peso? La Cámara de Diputados y Senadores del Legislativo, que se supone que representa a todos. Por eso entra esta parte del sistema participativo. Tú eliges a tu representante. Por eso cuando hay elecciones, entra de que diputados son a 19, que son muy que no vuelves a ver en tu vida. Bueno, es que es la realidad, o sea, se supone que tú los eliges porque se supone que están en la zona donde tú vives y conocen las necesidades. Ellos son los que se encargan de hacer este tipo de votaciones o cumplimiento. Diálogo constante y combate y abierto. Se supone que cada que hay alguna ley ellos la discuten para ver si va a beneficiar o no a la población. Desde ahí se toman las soluciones o decisiones. Como les digo, si ya lo aprobó judicial, si ya lo aprobó ejecutivo, el legislativo tiene que ponerse de acuerdo si lo aprueba o no, o si lo rechaza. Así debería ser. Inclusión social es esta parte de darle la representación al pueblo. Como les digo, por eso hay bastantes diputados y luego bastantes senadores. A ver, ¿saben aquí en México cuántos diputados hay por cada cámara y cuántos senadores hay? El dato está en internet. ¿Cuántos senadores hay y cuántos diputados? Se supone que en toda esa parte están representados todos los estados de la República y todos los municipios que hay por cada uno de esos estados. Se supone que entra esa parte de la inclusión social, o sea, toda la población tiene representantes que van a abogar porque se haga lo mejor legislativamente. Es un proceso continuo porque continuamente se modifican leyes o aplicaciones que tienen que ver con la cuestión tanto del Código Civil como de la Constitución. Parte educativa, parte de salud, parte de diferentes tipos de legislaciones o leyes. Por decir, en esta parte del sistema judicial, cuando se empezó esta modificación de que ahora se pueden elegir jueces y magistrados como votación de la población. ¿Sí sabían eso? Se supone que ahora el Poder Judicial, todos los jueces y magistrados, todos los representantes legales que va a haber, nosotros como ciudadanos los vamos a poder elegir. Es un proceso que se hizo desde esta parte democrática. Se supone que se le da el poder al pueblo de elegir estas personas, pero vamos a la otra parte, que tanto conocemos de leyes y de las personas que se están postulando. Sí, porque digo, siempre va a haber corrupción, pero ahorita hay unos tranquilos que dices tú, no tiene nada que ver con eso. Es como si yo dijera, me voy a postular porque tenía un familiar que trabaja en la política, nunca estudié nada de leyes, pero ahora me lo permite la legislación. Puedo hacerlo. ¿Vale? Probablemente, y mucha gente va a terminar votando por este tipo de gente porque es lo que conoce socialmente, pero pues, ¿qué tan preparados están para saber de leyes? Digo, antes de perdido tenían que tener esa preparación, aunque los metieron mal, pero de perdido estaban sabiendo lo que están haciendo. ¿No? Por eso está la cuestión de que tiene que ser un proceso continuo de revisión. Se supone que democráticamente se está haciendo esta parte de la cuestión de México. Por eso es un sistema participativo. Yo elijo a quien me está representando, pero pues también tiene que ver con qué tanto sería la ley. Punto importante de esto: democracia, sistema participativo. Ejemplo de aquí en México, nuestras cámaras de senadores y diputados.
Ejemplos y aplicaciones, lo que les decía ahorita. Elecciones, asamblea ciudadana. Elecciones, voto por mis presidentes, voto por mis diputados, voto por senadores, ahora voto por magistrados. Asambleas ciudadanas, esto casi no lo vemos aquí en Nuevo León, que es muy poco común. Ciudad de México lo ven acá rato. Las manifestaciones, las marchas, cada que van a los palacios a pedir, son asambleas ciudadanas o sindicatos que van a pedir que se les respeten cierto tipo de leyes o beneficios sociales. Allá por todo marcha. Aquí el tarifazo del camión, todo el mundo se quejó, pero muy poquita gente fue a presentarse a Palacio para que se simplificara esa ley. Ciudad de México, ahí sí se les monta toda la población. Por eso ya casi no les suben los precios, porque ya sí toda la población va y se queja a Palacio. Aquí es como que muy me quejo, pero no tanto. Es que va a ser diferencia. Allá en Ciudad de México es, me quejo, no me subo, no pago, me brinco, y de hecho allá si tú quieres en el metro tú te puedes brincar las dos. Sobre todo cuando, por decir, cuando han dado los tarifazos del metro en Ciudad de México, van y hacen las protestas y durante todo un mes hasta que se vuelva a reducir, o sea, un ajuste de la tarifa, la gente se brinca las vallas. O sea, ya la gente cuando se queja es, me quejo y no lo voy a hacer. O me lo modificas y me respetas mis derechos como ciudadano, o yo me voy a seguir brincando, ya lo como quieras. ¿Son más listos o son más necios? ¿Son más qué? ¿Son más listas o son más necios? Son más necios. Si te pones a pensar de esa manera, pero esa es la parte de, a ver, yo tengo mi derecho como ciudadano, no me pagan lo suficiente como para mantener esta parte del transporte, entonces yo defiendo mis derechos. Y aquí es como que, bueno, lo necesito, tengo que trabajar, pues lo pago. Como dijo la compañera, te quejas, pero no le das continuidad. ¿Cómo está eso de que se quejan de las tarifas, ¿no? Si dicen que se gana más bien en Ciudad de México que en las otras ciudades. Porque va en ese sentido. Ellos sí han defendido sus derechos de, por decir, los gastos de transporte, los gastos de ciertos servicios, sí lo han manifestado de mayor cantidad de veces. Aquí es como que voy y me quejo una vez a Palacio, hago una pequeña marcha y ya. No me resolvieron nada, no, pues ni modo, lo sigo pagando. Allá es, no me lo resuelves, yo me brinco la valla del metro. Y no se brinca uno, debe que son varios. Sí, voy al día siguiente otra vez, pero no hago plantones en las calles. O sea, voy y me paro enfrente del Palacio de Gobierno. Pero, ¿cómo se ubica la valla? Ya ves que está el. Bueno, un metro. Bueno, está como un torniquete. Ese torniquete se lo brinca. Los pasos. Sí, pasa por arriba. O sea, se suben al metro, se pagan. Sí. Sí, yo creo que eso sería aquí, pero Porque no tenemos esa cultura, es como que, bueno, pues lo pago, me sigue dando un servicio. Entra más en esta cuestión de el ego del regimontano, del dueño de aquí hay feria para pagar. Entonces es como que me quejo, pero pues si lo puedo pagar, pues lo sigo pagando. Pero por eso también dicen que no tenemos un servicio eficiente porque no exigimos lo suficiente. Al menos con la gente de Ciudad de México que ha hablado, la mayoría de lo que dice es que ustedes tienen para tener un mejor servicio, pero como no se quejan, o no se quejan lo suficiente, pues se lo dejan igual. Digo, ahí está el discurso que decía nuestro Samuelito de todos los que se vienen a Monterrey en minutos sacan un carro. Digo, yo veo mucha gente en camión, yo no veo gente en minutos sacando carro. O sea, depende de qué realidad digas. ¿Qué dices tú? Entran esas cuestiones democráticas y sociales, que es lo que creemos que hay. Esa responsabilidad cívica. Por eso les digo, allá en Ciudad de México sí pelean más esa parte, porque son beneficios sociales. Allá subirte a una combi te cuesta 10 pesos. Y el metro está en 5.50. Pero porque cada que han querido subir, la gente se ha quejado. Es que entren en esa parte de, a ver, no me pagan lo suficiente, las rentas son caras, no tengo tan fácil acceso a comprar una casa,
Entonces, el poco dinero que gano se me va a ir en camión, pues no me conviene. Y digo, y aquí tenemos esta ideología de, bueno, lo subes, bueno, ni modo, mientras me canso con mis chéveres, ya lo veré. Pero entra esa responsabilidad cívica y diversidad de ideas. Ciudad de México, nuestra idea es, a ver, se supone que tú como gobierno estás para ayudarme y cuidarme como ciudadano respecto a mis tarifas. Aquí en Monterrey es como que, bueno, pues puedo costeármelo, me voy a quejar, pero espero que sea un servicio de calidad. Se supone que ahorita tenemos camiones nuevos que se están descomponiendo a cada rato. Porque no son camiones que están hechos para cargar el peso que estos llevan. Entonces son camiones para que vaya la cantidad de gente que está marcada por asientos. Porque sí estaban acostumbrados con los otros tipos de camiones de diésel que existían antes. Esos sí eran camiones de carga para llevar suficiente peso. Sí, o sea, se supone que entre más moderno es el camión, ese tipo de camiones debería de tener menos cantidad de gente. O sea, la flota que se supone que trajeron de camiones debería de ser el triple para que le dé el servicio adecuado a la ciudad. Pero no lo traen así. Y luego lo malo que también meten esos camiones, pero quitan rutas, quitan concesiones. Desaparecen. Entre esa parte de la responsabilidad social. Allá, como digo, en Ciudad de México es, a ver, no me pones suficientes camiones, ponme con mis concesionarios. Porque ella es el camión, la micro y la combi, más el metro. O sea, ahí hay bastante medida de transporte. Digo, y aún así no se dan abasto. Pero entra en esta parte de yo como ciudadano que exijo. Por eso se hacen estas asambleas ciudadanas que les dan esos beneficios. Incluso ya se tienen teleférico, pero es por lo mismo que no se dan abasto para poder transportar a toda la población. Digo, el teleférico te lleva a Catepec, tampoco es que digas tú, pero esta parte yo necesito como ciudadano movilidad, entonces lo exijo. Bueno, como gobierno te lo pongo y me digo que estoy poniendo el mejor transporte del mundo, pero te doy algo, que también creo que el teleférico les cuesta como 8 pesos. O sea, ¿cuánto te cuesta aquí el metro? Digo, tengo lo que no he subido el metro, pero creo que ya está como 9 pesos algo así. Digo, y los vagones tampoco ya no están como que muy bien que digamos. O por decir, de aquí la mayoría son del Carmen, ¿no? ¿Cuántos medios de transporte tienen para llegar al Carmen? Creo que nomás hay como 2 camiones, ¿no? ¿Cuánto se tarda en llegar al camión? ¿Cuánto hace de trayecto? Porque además hay un camión, no de esa ruta. Ahí hablamos de cuestiones democráticas, de qué pido, cómo lo exijo, qué pido como ciudadano, qué es lo que sustenta. En el Código Civil o la cuestión moral, como se llama, tengo derecho a exigirlo, pero que se haga válido ya es otra cuestión muy diferente. No tenemos tiempo. Ok, legalidad, pilar fundamental para sostener la sociedad. Todo lo que les menciono de como ciudadanos que podemos decir, hay un marco jurídico que me lo permite exigirlo, pedirlo ante las autoridades. Ese código penal y civil me permite hacer manifestaciones, exigir mis derechos y quejarme ante el gobierno. Así como también, si incumplo con algunas cuestiones, recibir sanciones y castigos. Por decir, ejemplos de sanciones que me pueda poner el gobierno que no impliquen meterme a la cárcel. Que no te metan a la cárcel. Que te puedan pedir trabajo comunitario. Digo, casi no se hace, pero sí existe como marco legal. Como defenderte en su cama, como matar a alguien, si no te metes. Uy, no, ahorita ya se cambió ese marco legal, se meten en casa. Sí puedes, por derecho individual, como defensa, pero sí tiene una consecuencia legal hacia el individuo. Si alguien se mete en tu casa y
con las modificaciones que se hicieron, no atenta contra tu vida, no puedes defenderte ni ayudarlo. O sea, por decir, si alguien se metió a tu casa, O sea, si no carga una mano. si no cargó un arma, no te disparó, no te hirió de muerte, y tú lo mataste, tú estás atentando contra su vida. Ay, ahora. Así está la ley. O sea, si alguien no trae nada, ¿cómo? A ver, si él se mete en tu casa, como te digo, y no trae nada, y tú lo golpeas y lo dejas grave, a ti te ponen grave. Mi papá los cacheteaba. Se los metía, los cacheteaba. No, pero. Lo decía, se metieron a la casa. Pues es que antes sí se podía, a partir de unos años, tendrá unos 3, 4 años que ya no se puede hacer. Se fue como 3 años. Te digo, legalmente, si alguien se aplica, te la puede cambiar. ¿Dónde y con quién no aplica? Si alguien trabaja en puertos de seguridad, pues ahí no aplica porque tienes el contrato. Por eso se dice establecer interacciones sociales pacíficas. Lo legal debería ser como dice el compañero, si me quieren robar, yo estoy cerca de mi casa, cuando meto la casa y se me metió a la casa. Debería ser lo legal, son huecos legales. Pero, te digo, también aplica ciertas cuestiones. Igual con los fraudes fiscales, las evasiones, impuestos, qué bonitos son. Hacer facturas para... Qué bonito. Díganos. No, y para hacer eso necesitas... Hacer facturas necesitas tener un conocido en gobierno para que valga la pena. Porque es un hueco legal. Haces una simulación de compraventa. De lo que quieras, incluso se puede hacer con casas. De hecho me suena muy buena, pero que es, tú agarras una casa sola, pagas 3, 4 años los servicios, haces una simulación de compraventa, necesitas obviamente a alguien que esté en una notaría para que se pueda hacer, se la vendes a alguien más, esa persona la revende por una segunda ocasión y ya no pueden hacer nada los mismos. Como ya se vendió, o sea, regularmente es como por decir, no sé, nosotros somos un grupito, yo veo una casa sola, me quedo unos años ahí haciendo derechos en esa casa, pagando servicios, se la vendo a él, como él ya es conocido, hacemos la simulación, no metemos nada de dinero, se la vendemos a él, que también nosotros hacemos la simulación, no metemos nada de dinero, y a él la puede vender y a ese dinero no lo repartimos entre nosotros, obviamente con su mocho de la notaría. Lo que pasa es que como ya se vendió 3 veces, para que la persona, regularmente tienes que hacerlo con una casa que esté sola. Pero incluso si la dejas, ¿no? Si no hay contrato por medio, se la puedes quitar. Si no hay un contrato por medio y hayan pasado más de 10 años, puede ser. Pero ahí tienes que ser, por decir, ahí tienes que ser muy picudo también como rentero. Por decir, si a los 3 años le puedes decir, sabes que ya firmó mi contrato y a partir de aquí va a empezar a contar. Obviamente tienes... No, como que no lo toman en cuenta. Y digo porque mi departamento ya recibió que se quería salir, ya tenía como unos 7, 8 años ahí. Sí lo puedes sacar. No, ya lo estamos, pero sí batalló mucho. Legalmente sí batalla mucho y sí es muy complicado. Porque te digo, es que legalmente también son cosas de las que se ampara la gente. Se supone que legalmente todos tenemos derecho a una vivienda, pero en ese hueco legal no implica cómo tú la tienes que conseguir. Entonces, si tú argumentas esta parte de estar desamparado, de no tener un techo donde vivir y lo necesitas, tú puedes meterte en una casa que esté desocupada. Obviamente necesitas comprobar que esté desocupada. Digo, son muchas cosas que tienes que hacer y como digo, regularmente la gente que hace ese tipo de movimientos es gente que tiene contactos dentro de estas partes gubernamentales para poder hacer valer sus huecos legales y haya ese sustento. No son clases de corrupción, claro. Pero, mira, como dicen, es preferible que tengan la información de ambos lados para que sepan también si les llegase a pasar, porque en algún momento se confían, también cómo proceder. En caso de propiedades, en caso de facturas también se hacen simulaciones de compraventa.
Tú pones tu empresa fantasma, yo tengo una empresa legal, tú dices que me vendes tu servicio, obviamente lo compro con alguien más, pero tú me vendes esa factura inflada, hacemos la simulación de dinero, a la otra persona le pago lo que le toca y hacemos una deducción de impuestos. Están viendo ese número. Pero bueno, hasta aquí nos vamos a quedar en esta cuestión. Luego terminamos de ver. Les voy a pasar toda la presentación completa para que la revisen.